¿Qué tal? Bienvenidos, regresamos con nuevos contenidos en Tercer Sector y esta vez en este programa vamos a estar hablando sobre el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, el IARSE, que funciona en Córdoba, pero es referente en Latinoamérica y en todo el país, asesorando y capacitando a las empresas más importantes y también a las pymes sobre acciones de responsabilidad social. Vamos a estar hablando con su presidente, Luis Gula, quien hace más de 15 años que está trabajando para reforzar todas las actividades del sector. Lo escuchamos porque sin dudas para este programa en el que tratamos de cubrir este tipo de contenidos vinculados a ONG, fundaciones, empresas que realizan actividades de responsabilidad social y también universidades, va a ser referente todos los mensajes que nos pueda dar y experiencia que nos cuente sobre el sector. Bueno, el IARSE, que hoy es Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, el nombre refleja también la evolución que el tema tuvo. Empezamos como RSE, claro, cuando parecía que el tema de responsabilidad social era solo para las empresas. Hoy hablamos de RSU, las universidades tienen su responsabilidad social. Hablamos de RSOS, que son las organizaciones de sociedad civil. Hablamos y deberíamos hablar mucho más de la responsabilidad social de los gobiernos. Claro. Es decir, evidentemente la E es solo para un sector. Y hoy, desde el año 2010, tenemos una norma ISO de responsabilidad social a secas. Es para todos. Es decir, para una ONG, para el sector de gobierno, para una empresa, para cualquier sector social, hay validez de pensar la responsabilidad social como un modelo de manejar o de tomar decisiones cotidianas, ¿no? ¿Por qué hoy hablamos de responsabilidad social y sustentabilidad? Históricamente es como que uno venía por un andarivel y otro por otro, ¿no? Eran como dos paralelas de unas vías que no se juntaban nunca. Claro. De un lado era lo social, ligado tal vez a la filantropía, y del otro lado lo ambiental, ligado puramente a la cuestión verde. Y felizmente esas dos vías terminaron en una sola cosa. Hoy es tan importante qué tipo de sociedad y de mundo nos va a construir, como qué tipo de calidad de vida podemos tener a nivel de ecosistema. Por eso hablamos de responsabilidad social y sustentabilidad como una cosa unida, ¿no? Un modelo que mira la cuestión ética y cultural, mira la económica, mira la social y mira obviamente la ambiental. Hoy tenemos 160 empresas miembros del IARSE. La institución más grande de América Latina es ETO, Instituto ETOS tiene unas 470. En Brasil. En Brasil. Y bueno, tiene que ver con la misión del instituto. Nosotros nos fijamos como misión promover y difundir el concepto y la práctica de la responsabilidad social. Y eso, como te decía, en 20 años ha cambiado notablemente, ¿no? Desde estar ligado casi a cuestiones filantrópicas a estar hoy en el ADN de la estrategia del negocio, ¿no? Es decir, si tu negocio piensa o no con una lógica de sustentabilidad transversal a todo lo que hace. Bien. Hasta el día de hoy nos pasa que nos preguntan en Buenos Aires ¿cómo un instituto argentino si está en Córdoba? Claro. Evidentemente había que romper una lógica de que si está en Buenos Aires es nacional y si está en el interior del país es de alcance provincial, ¿no? Como si no fuéramos la nación. Fue todo un desafío hacer un instituto argentino desde Córdoba. La idea también la tuvo Alejandro Roca en su momento, que era pensar en que, estoy hablando del año 2000, ¿no?
de que la virtualidad iba a tener un espacio mucho más grande que el que tenía en el año 2000. Claro. Que no iba a importar dónde estuviesen, ¿no? Los contenidos iban a ser valiosos y por la accesibilidad que iba a dar el sistema de la red que recién se estaba poniendo en marcha. Entonces, digo, buena parte de esa abstracción comunicacional era, no importa dónde estés, claro, porque va a ser igualmente accesible para todos, lo que va a ser valioso es que lo que diga o que lo que promueva, ¿no? Yo me acuerdo en el 2007 trajimos a un ex CEO global de McDonald's, había sido el vicepresidente mundial de McDonald's y él había tenido que gestionar crisis seria que tuvo McDonald's con estos temas de responsabilidad social. Y él era un abogado, un tipo muy interesante, empezó la charla, imagínate, en Córdoba, y dice, bueno, soy abogado, pero estoy en recuperación. Y dijo, miren, yo aprendí mucho de esto, porque pasamos de que la sociedad nos preguntara si donábamos algo de lo que ganábamos, a preguntarnos cómo ganamos la plata. Dijo, evidentemente había un cambio tan fuerte de paradigma, que es la legitimidad hoy, viene por poder explicar cómo ganamos, no por qué, porque se entiende que una empresa existe para tener rentabilidad. El cuestionamiento o la legitimidad va a estar en la manera en la que yo hago las cosas. Y esto es la definición que hoy es más cortita de responsabilidad social. Una empresa que puede explicarle a todos sus públicos de interés, hacia adentro y hacia afuera de la empresa, cómo hace las cosas, en definitiva, cómo obtiene los resultados que obtiene, es una empresa que tiene legitimidad social, ¿no? Que tiene lo que se llamaba licencia social para operar. Bueno, el YARCE presta varios servicios, ¿no? en estas cosas. El primer servicio que seguimos creando desde el primer día es herramientas de gestión. Es decir, bueno, ¿cómo pongo este tema para manejar formas y decisiones que tomo en la empresa? Por lo tanto, el YARCE desarrolla indicadores para medir responsabilidad social en los negocios. Por otro lado, prestamos un servicio de entender el tema, es decir, de qué se trata esto y cómo lo puedo aplicar al negocio en el que yo estoy. Claro. Y luego viene toda la cuestión de cómo formar al interior de una organización, en función de los roles, lo que sería hoy una especie de comité de sustentabilidad, donde en una empresa que haya un comité de sustentabilidad están representadas todas las áreas claves de la empresa y todos los estamentos. Claro. De manera que tiene que estar del presidente de la compañía hasta el último operario enterado de que hay una política que tiene que ver con cómo logramos los resultados que buscamos. Claro. Y en ese sentido el YARCE acompaña todo el proceso. Cómo conozco conceptualmente qué es, cómo puedo diagnosticarme en qué nivel evolutivo estoy, cómo puedo planificar para estar mejor y tener un plan de mejora, cómo puedo comunicar esto, cómo se mide y cómo se comunica, un talón de Aquiles todavía crítico para todos. Nosotros por ahí vemos que están creando mucho más valor del que son capaces de comunicar. Claro. Y la gran pregunta es, tenés que poder medir y comunicarlo, ¿por qué no lo haces? Y bueno, básicamente es también aprender a cómo se reporta ese valor para que las distintas expectativas de los públicos de interés quede atendida en función de lo que yo puedo medir y dar cuenta de lo que hago, ¿no? Así que en todo eso el YARCE acompaña a una empresa. En las pymes se da algo que nosotros allá hace casi 20 años dijimos, son como 3 puertitas, ¿no? ¿Por qué puerta entra una empresa a ser socialmente responsable? Bueno, puede entrar por una puerta importante que en la pyme se nota mucho, que es la convicción del dueño, o de los dueños, o de las dueñas, ¿no? Y esa es la puerta más importante, la C de la convicción. Pero de golpe apareció la C de la conveniencia, es decir, a ver, si gestiono con responsabilidad social, tengo menos consumo de energía, tengo menos riesgos, tengo menos conflictos, puedo bajar mis costos, aumento el valor de marca, gano mercados, accedo a clientes que antes no podía. Entonces la conveniencia es otro factor para decidir. Y un tercer factor crítico ahí es la coerción, otro que me obliga a hacerlo. Claro. Y acá lo que está pasando a nivel global es que una grande empieza a hacer un mapa de riesgo y a decir, bueno, mis riesgos ¿dónde pueden venir? Y pueden venir por la cadena de valor, pueden venir por mis proveedores. Bueno, analizo el riesgo de cada uno de esos proveedores críticos de los rubros y empiezo a trabajar con ellos. Obviamente, ¿eso qué significa? Que una multinacional, la sexta economía del mundo, Walmart, de golpe dispone cuidar
riesgo de su cadena de valor, y eso implica muchas pymes en Argentina que producen para que luego una empresa de retail como ellos venda. Claro. Evidentemente ahí entran las pymes a jugar un papel importantísimo. Cuando se aplican indicadores, una pyme que quiera saber de qué se trata el tema puede entrar a la página nuestra www.iarce.org y entrar a publicaciones y ahí bajarse lo que son indicadores de responsabilidad social. Es un libro en PDF y lo podés tener y preguntarte, hay 830 preguntas para hacerse de dónde estoy parado yo. Una pyme puede preguntarse eso, puede que se lo pregunte otra mayor que le compra. Una pyme también puede preguntarle a otra que lo abastece de dónde saca o cómo hace eso que está dentro del mercado. Y básicamente te diría hoy, la ventaja es que cuando una pyme comprende el tema, al otro día es política de la empresa. Claro. En una compañía grande, que es una especie de imperio romano, primero hay que convencer a los generales, después al Senado, después, viste, sí, hasta que todo el imperio romano se convenció de que va por ahí, pasan años. En una pyme pasan horas. Por eso decimos que las pymes tienen una flexibilidad fantástica para entender este tema. Y como digo, la parte más linda es cuando se dan cuenta que estaban haciendo mucha más responsabilidad social que la que creían que hacían. Simplemente no sabían que eso que estaban haciendo era una práctica excelencia en responsabilidad social. Es un tema clave hoy en día, porque si vos mirás cómo evoluciona, por ejemplo, generacionalmente, lo que piensa un millennial hoy no es lo mismo que lo que pensaba una persona como yo cuando tenía 20 años. ¿Sí? Es decir, hoy la gente quiere saber cómo está hecho ese producto, quiere saber qué nivel de compromiso tiene esa empresa o esa marca con el medio ambiente, con el cambio climático, con la desigualdad, con la equidad de género, por ejemplo. Temas que hoy están mucho más fuertes en la agenda común de la gente que lo que estaban hace años atrás. Hace 20 años atrás un especialista preguntaba qué era la huella de carbono. Yo me reía porque hace 30 años atrás casi, en Arcor la discusión era si íbamos a tener que poner la cantidad de calorías que tenía una barrita de cereal, que recién empezaban a comercializarse. Y hoy la gente es un especialista en distinguir si una tiene 97 calorías y la otra tiene 104. Evidentemente hay mucha más información, hay mucha más capacidad de entender, pero también te diría subió el estándar de exigencia. Es decir, hoy no es lo mismo que yo te diga que este producto tiene un packaging reciclable o reciclado o reutilizable a que te diga que esto no lo tiene. ¿Hay un valor en el consumidor le da un valor agregado a este tipo de productos? Diríamos que cada vez más. No va a la velocidad que nos gusta, pero sin duda que si uno lo mira desde el punto de vista generacional, eso va a ser un fenómeno que se va a acelerar cada vez más. Claro. Un muy buen ejemplo nos puso un CEO de Renault hace muy poquito tiempo. Dice que ellos habían estudiado en Francia qué pensaban los chicos que estaban en la escuela primaria acerca de los autos. Y mostraba él en una presentación, dijo, miren, esto es lo que venden los autos. Congestión de tránsito, pérdida de tiempo, gente nerviosa, contaminación, mucha contaminación, accidentes graves de tránsito. Y económicamente la peor inversión de tu vida, comprar algo de 20.000 euros y a los 3 años venderlo en 1.500, era pésimo. Entonces, cuando estudiamos esto dijimos, estamos sonados, vamos a tener que fabricar autos. Entonces digo, bueno, pero ojo con la perspectiva, porque si vos te mirás como fabricante de autos, no tenés futuro. Si vos sos una empresa que va a responder a la necesidad de movilidad humana, tus posibilidades son ilimitadas. Y esto tenía que ver con que, bueno, antes nos parecía loco autos eléctricos, ahora hay autos eléctricos. Antes nos parecía que era inimaginable que la gente dejara la idea de poseer individualmente un auto, hoy hablamos de autos compartidos. Evidentemente vamos a nuevos modelos de movilidad que tienen que ver primero con que hubo un cambio de mentalidad. Los envases de una bebida. La gente joven valora el hecho de que yo pueda llevar el envase de vuelta y traerlo porque lo único que estoy pagando es el líquido que consumo, no packaging. Hace 3 años empezamos a trabajar con un programa que era responsabilidad social para docentes.
Y esto obviamente nos ayudó a tener una perspectiva bien interesante de la gente que está en contacto diario con las nuevas generaciones. Es decir, un docente de una escuela primaria, de una secundaria, de una escuela técnica o de una escuela terciaria, te empiezan a tener una demanda de los estudiantes sobre estos temas que no tenían cómo responderla. Es decir, hoy los estudiantes quieren saber qué es la huella ecológica. Quieren conocer mucho más sobre la situación del planeta, quieren saber qué pasa con la pérdida de especies, quieren saber qué pasa con la contaminación de los mares. Es decir, evidentemente hoy un niño de 7 años viene y le trae a su papá o a su mamá una foto de una tortuga atragantada con plástico. Claro. Esas cosas evidentemente no se daban hace 20 años atrás a esa misma edad. Claro. Evidentemente se está adelantando, haciendo mucho más temprano esta preocupación ambiental, las preocupaciones de género. Nosotros hemos tenido que rehacer nuestros indicadores para actualizarlos sobre el debate que empezó a haber hace 3 años atrás sobre el tema género, que no había. Es decir, pero esto tenía que ver con el foro de Davos. Cada vez que va una ONG, hablando del rol de la ONG, que es OFAN, va al foro de Davos a dar datos duros de cómo está la sociedad, y en esos datos duros era cuándo vamos a ser iguales hombres y mujeres en materia de reconocimiento salarial, retribución y reconocimiento. Y Davos dice que vamos a ser iguales en el año 2220. Evidentemente a las mujeres no hay quien les explique que va a haber que esperar 200 años para esto. Entonces empieza a ser un tema crítico en la agenda de las empresas que no estaba hace 3 años. En general, esta cuestión de la globalización ha hecho que las diferencias que teníamos antes entre Argentina, Uruguay, Perú, Chile, México o Centroamérica, Colombia, hoy son mucho menores. Es decir, hoy las agendas se han pasteurizado, si quiere, se han estandarizado, y hoy es casi imposible, por más que una sociedad sea más o menos tradicionalista, que no debata cuestiones de género, que no debata cuestiones de maternidad, paternidad, que no debata cuestiones de medio ambiente. Es decir, evidentemente hoy diría las agendas son cada vez más comunes a nivel global, si bien sigue habiendo preocupaciones propias de cada país, bueno, cultura y por todos los factores sociológicos que hacen que allí haya un debate que en otro puede no estar. Claro. Pero los temas de violencia, los temas de convivencia, los temas de cuidado del ambiente, los temas de equidad e inequidad, los temas de pobreza, los temas de educación, los temas de exclusión, los temas de trabajo infantil, los temas de mano de obra esclava o forzada, evidentemente son temas cada vez más de una agenda global común, ¿no?, en el planeta. Un gran mérito de la bolsa de cereales fue que hace unos años ellos se aplicaron los indicadores de Ethos y Arce para ver cómo estaban ellos como organización en materia de responsabilidad social. Y uno de los presidentes de la bolsa dijo, pero no son muy adecuados a nosotros. No, claro, dijimos, evidentemente está hecho por una empresa más que para una organización de tercer grado. Y para el sector agropecuario fue la gran pregunta, y dijimos, mira, en el sector agropecuario no hay indicadores. Entonces en la bolsa... Pero no había indicadores a nivel mundial. No había a nivel global. Indicadores específicos para medir agronegocios en responsabilidad social. Entonces tomó el desafío de la bolsa, nos provocó en hacer ese desarrollo, y desde hace 3 años tenemos lo que se llaman Indicagro, son indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para empresas agropecuarias. Por suerte, digamos, desde el año pasado estos indicadores forman parte de lo que son las buenas prácticas agrícolas que promueve el gobierno de la provincia de Córdoba, y esto hizo que en un año tuviésemos una ventana muy interesante de casi 1000 empresas, 999 para ser exacto, que se autoaplicaron indicadores, es decir, se preguntaron cómo estaban gestionando su negocio en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Si bien el sistema no permite ver qué respondió Juan o Pedro, porque es una información confidencial de cada empresa y está preservada, el sistema da información agregada, es decir, a ver, ¿cuántas de esas se diagnostican como pymes? ¿Cuántas se ven como empresas medianas? ¿Cuántas se ven como grandes? ¿Cuántas se ven bien en el tema ético? ¿Qué
qué nivel de calificación se puso ese conjunto de empresas cuando se preguntaron por temas éticos, por temas ambientales, por temas comunitarios, por temas de producción. Y evidentemente lo que estamos teniendo ahora es una foto de información agregada riquísima para eso. Y bueno, en estos días seguramente la bolsa de cereales, que es la que tiene todo el mérito acá, va a hacer pública esta información. Y realmente la idea era crear información objetiva para fundar políticas públicas. Es decir, viendo eso vos podés saber qué haría falta hacer para que el sector agropecuario tenga mejores empresas. En general es difícil dar un ámbito. Cada ámbito, cada sector de negocios va teniendo su propia dinámica. Porque depende de lo que va ocurriendo en el mundo. Supongamos en Europa, a principios de año, los bancos firmaron un gran acuerdo impulsado por Naciones Unidas para hacer finanzas sustentables. Bueno, Galicia fue el primero que dijo vamos a firmar ese compromiso en Argentina en septiembre cuando se firme. Entonces, ¿qué pasa? Eso desencadena en todo el sector bancario y de seguros toda una idea de seguir una propuesta de Naciones Unidas por compañías aseguradoras sustentables y bancos que sean corresponsables de los proyectos que financian. Entonces, ese sector toma un dinamismo. De golpe, el sector alimenticio empieza a tener toda una discusión de lo que es la alimentación de calidad, ¿no? Lo que es la inocuidad de los alimentos, pero también lo que es una dieta saludable. Y de golpe, esa agenda se dispara en el sector alimenticio y es, bueno, ¿cómo vamos a producir sin azúcar? ¿Cómo vamos a producir sin sodio? ¿Cómo vamos a producir sin grasa? ¿Cómo vamos a producir cada vez alimentos que sean de mayor calidad desde el punto de vista de la salubridad humana, ¿no? ¿Qué hago o qué dejo de hacer en un periodo de crisis? Y nosotros decimos que la base fundamental sobre la que está parado todo este tema es una ética del cuidado. Entonces, si es una ética del cuidado, lo primero que diría es, en épocas de crisis, seguir cuidando los valores y los principios, porque son permanentes. No están ligados a la prosperidad económica que vos seas honrado. Seguir cuidando a tu gente, una cuestión básica, digo, esto es cuidarla de todas las maneras que puedas, cuidarla educándola, cuidarla reteniéndola, cuidarla atrayendo talentos, cuidarla desde el punto de vista del riesgo laboral, ¿sí? Cuidar a tus clientes, vas a tener que seguir cuidando a tus clientes con el tipo de producto, con la forma en que los tratás, con la accesibilidad que tengan o no a los bienes y servicios que vos generás. Cuidar a las comunidades, porque sin comunidades no hay empresas. Cuidar a las comunidades porque va a necesitar que esas comunidades, aunque vayan teniendo daños en su tejido social por la pobreza, la desigualdad y todo lo que va ocurriendo, van a necesitar que estén, van a ser las proveedoras de lo que vos necesitas para vivir en sociedad. Entonces, cuida el tipo de gobierno, cuida el tipo de sociedad que construís. ¿Te interesa vivir en democracia? ¿Te interesa un modelo de mercado abierto pero con poderes independientes en una república? Bueno, todas estas cuestiones empiezan a marcar un mapa esencial de lo que habría que hacer en la crisis, que yo diría que finalmente no difiere mucho de lo que habría que hacer en la época de bonanza, ¿no? Pero sí es, no deje de hacer lo importante. Alguien decía, nadie cierra un hospital en el medio de una guerra. Bueno, esto tiene que ver con ese sentido común básico, ¿no? Así como sociedad, como empresas en particular. ¿Qué es aquello que nosotros representamos como imprescindible para la sociedad y que no podemos dejar de hacerlo, sobre todo en el momento que hace más falta, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros reflexionemos acerca de qué es lo que realmente hacemos. Y nosotros como una organización del sector social, pero también una empresa. Yo digo que todos hacemos cosas que son valiosas para otros. Nunca sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué perspectiva. Pero cualquier profesión hace algo de valor para otros. Entender eso esencial, la riqueza que aporta cada trabajo, cada organización, cada empresa, es una manera de decir, bueno, yo creo en eso, porque si creo en eso voy a tener que tratar de ser el mejor o lo mejor que pueda en lo que hago. Y nosotros creemos que esa convicción, que es la que uno tiene que reforzar, es el piso básico para después tener un desempeño responsable y poder decirles a los demás, puedo dar cuenta de lo que hago, ¿no?
Bien, bueno Luis, muchísimas gracias. Creo que esto también ayuda para abrir la perspectiva para todos aquellos que todavía este tipo de acciones lo ha escuchado en algún momento, pero bueno, tomar conciencia de que desde cualquier ámbito se puede empezar a aplicar y evaluar también. Sí, hoy podemos hacer acciones individuales, acciones familiares, acciones en una pyme, acciones en una grande, acciones como sociedad. Es decir, hoy no hay que un mapa de prescripciones solo reservadas para determinados tamaños de organizaciones, ¿no? Todos podemos hacer algo. Excelente, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Sin dudas ha sido un gusto escuchar la palabra de Luis Gula y las experiencias que nos ha podido contar en materia de responsabilidad social. Él es uno de los referentes de Argentina y de Latinoamérica y está acá en Córdoba. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene y acordate que podés volver a ver este programa en el canal de YouTube, Canal C Córdoba, o bien seguirnos a través de Instagram como Tercer Sector. Será hasta la próxima.